26 de octubre de 1971, China entra a las Naciones Unidas, entra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De acuerdo a una resolución 2758 aprobada por el Consejo de Seguridad el día anterior, en esta fecha, 26 de octubre de 1971, se expulsa prácticamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Taiwán, que ha sido hasta entonces considerada representante de China, y entra en sustitución de Taiwán China, la verdadera China, la que entonces se llamaba por lo general China continental y a veces China comunista. Primer disparate, porque los países no se califican por el régimen que tienen para entrar a las Naciones Unidas, sino simplemente por lo que son como países, de tal manera que es tan absurdo llamar a China China comunista como llamar a los Estados Unidos capitalista, o a la Arabia Saudita feudal, o algo parecido. El hecho es entonces que a partir de esa fecha China entra a formar parte de las Naciones Unidas y concretamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto. Las Naciones Unidas han sido siempre desde su creación un instrumento al servicio del poder estadounidense. Los Estados Unidos fueron los promotores de las Naciones Unidas y las crearon y las organizaron en función de sus intereses y de su política hegemónica después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas han cometido todo tipo de barbaridades siempre y cuando los Estados Unidos hayan impuesto esas barbaridades. Y una de ellas es la que tiene que ver con la exclusión de China entre 1945 y 1971 para meter en su lugar a Taiwán. En realidad, cuando se crean las Naciones Unidas en octubre de 1945, los Estados Unidos logran, como decía, todos sus objetivos. La estructura de las Naciones Unidas es la misma estructura que tienen hoy, una estructura con un Consejo de Seguridad, con una asamblea que no sirve para nada, sino para hacer catarsis, y un consejo que es el que decide. Pero en el consejo hay miembros no permanentes y 5 miembros permanentes, que son los que tienen derecho a veto y los que deciden fundamentalmente las cosas. Cuando se constituyen las Naciones Unidas, hay 2 candidatos que están allí, prácticamente 3 candidatos que están allí seguros, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética, que son los vencedores de la guerra, e Inglaterra, subordinada a los Estados Unidos para completar, por supuesto, el número de 3 y garantizarle a los Estados Unidos la mayoría. Pero los Estados Unidos querían una mayoría más grande y entonces deciden incluir a Francia. Los ingleses, y particularmente Churchill, no estaban muy de acuerdo con eso porque Francia verdaderamente había estado derrotada y ocupada durante casi toda la guerra, pero finalmente se acepta. Y entonces, para completar, porque el número tiene que ser absolutamente un número impar para garantizar las votaciones, se incluye a China. Así los Estados Unidos lograban tener la ventaja soñada, 4-1, 4 países capitalistas contra la Unión Soviética, porque los Estados Unidos estaban iniciando justamente la Guerra Fría para acosar y aislar a la Unión Soviética. Entonces entra China como el 5º grande. En ese entonces China solo era grande de tamaño, un país enorme, pero un país que era un país atrasado, subdesarrollado, pobre y encima de eso afectado por una guerra civil revolucionaria que tenía varias décadas y que había continuado después de la ocupación japonesa, cuando los japoneses fueron vencidos en 1945. En China había un gobierno, el gobierno del Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, y había una guerrilla revolucionaria, que ya no era guerrilla, era todo un enorme ejército popular comunista encabezado por Mao Zedong. En los años siguientes, la podredumbre del régimen de Chiang Kai-shek se acentuó, los triunfos de los revolucionarios comunistas crecieron, y en 1949 se produce el triunfo de la revolución socialista o comunista en China. Y el 1 de octubre se instaura el nuevo sistema de la China popular. Y Chiang Kai-shek se ve obligado a huir de China con un grupo de seguidores y se instala entonces en la isla de Taiwán. Y entonces a los Estados Unidos se le plantea un problema. Los Estados Unidos no querían aceptar ni remotamente 2 países comunistas en las Naciones Unidas, porque la cosa se ponía un poco apretada, 3-2. Pero aparte de eso, se comete una verdadera barbaridad que las Naciones Unidas aceptan y solo lo aceptan porque los Estados Unidos hacen lo que quieren. Los países entran en las Naciones Unidas por países, no por regímenes, no por sistemas. De tal manera que lo que había pasado en China era que Chiang Kai-shek había perdido el poder y el poder lo tenían ahora, lo habían ganado los comunistas. La misma China, pero que ahora dejaba de ser una China capitalista y se volvía una China revolucionaria o comunista. Pero entonces los Estados Unidos le impusieron a las Naciones Unidas
la barbaridad que significa calificar entonces al país no como país, sino por el régimen que tiene. Y como el régimen que tiene ahora no les gusta a ellos, entonces ellos deciden sacar a ese país para poner al representante del país a la pequeña isla de Formosa. Y ese absurdo se mantuvo desde 1949 hasta 1971. Sin embargo, ya desde los años 60 empezó a verse que era difícil seguir manteniendo a China afuera. Entre otras razones, no solo por el tamaño, sino porque en 1964 la China se convirtió en una potencia nuclear. Y los Estados Unidos verdaderamente son bastante cuidadosos en eso. De allí que a fines de los años 60 empezaran acercamientos, negociaciones que terminaran con el viaje de Nixon a Pekín, aquellos juegos de ping-pong y todo lo demás, y finalmente se decidió entonces en 1971, mediante esta resolución, superar ese disparate impuesto por los Estados Unidos, y así logró entonces la China entrar a formar parte de las Naciones Unidas y directamente del propio Consejo de Seguridad como una de las 5 potencias con derecho a veto, y la China de Chiang Kai-shek quedó fuera, perdió el nombre de China y tuvo que ser designada a partir de entonces como República de Taiwán, o en todo caso como República China de Taiwán. Así se logró superar esta barbaridad impuesta por los Estados Unidos gracias a la hegemonía que ejercen sobre las Naciones Unidas y gracias a la complicidad y al servilismo de otros países que permiten que los Estados Unidos hagan lo que les da la gana en ese organismo.